Senadora, permítame, a esta hora integro a la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia también estuvo en esta cumbre, en este encuentro en la Casa de Nariño. Ha llegado ya a acompañarnos. Senadora, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, un saludo muy especial para ti, para la senadora Angélica Lozano y por supuesto para todos los televidentes. Senadora, quiero escuchar su lectura sobre este gran acuerdo político contra la corrupción que es noticia hoy en Colombia. Bueno, yo creo que la triste noticia del domingo de la derrota de esa consulta anticorrupción en la que estábamos mezclados muchos de diversos sectores políticos y creíamos que íbamos a ganar, pues había dejado los ánimos bajos. Pero veo que el presidente Duque, que por supuesto estuvo comprometido con esa idea de darle el mensaje, de darle a los colombianos y de promover el mensaje en contra de la corrupción, pues está recogiendo toda ese impulso que tienen los colombianos para sacar adelante una gran agenda anticorrupción. Una agenda que no se circunscriba a ningún sector político, sino una agenda que busque que todos los colombianos, todas las fuerzas políticas podamos aportar en una gran mesa técnica. Digamos que la conclusión de ayer es que vamos para adelante con los 5 proyectos que radicó el gobierno nacional y que una mesa técnica se encargará de estudiar los proyectos que van a presentar los diversos partidos, por supuesto el Partido Verde, que tiene algunas, o el resto de las iniciativas que se refieren a la consulta, el Centro Democrático, que insistirá en temas que difieren con la consulta, pero que tratan los mismos temas. Como por ejemplo, nosotros no creemos que sea bajar el salario de los congresistas y de los altos funcionarios, sino congelarlo, para que podamos generar el efecto de la bajada, pero en un periodo más largo de tiempo que nos permita no afectar otras configuraciones salariales. Y al mismo tiempo estamos convencidos de que la discusión del presupuesto general de la Nación en lo que se refiere a las partidas regionales, es decir, dónde se va a invertir y qué plata se va a invertir en cada región, no se debe desarrollar en audiencias públicas porque eso podría volver inoperante el presupuesto general de la Nación, sino todo lo contrario, buscar que sea un porcentaje discutido en el Congreso, en las plenarias del Congreso, para poder avanzar y poder crear eso que los colombianos quieren, que es que haya representantes que defiendan los intereses y que no haya negociaciones entre el gobierno y los congresistas por debajo de la mesa. Volvamos a crear un Congreso en el que los ciudadanos pueden ver qué se está presentando como las prioridades de cada una de las regiones y que los gobiernos entiendan que la representatividad del Congreso no está solamente dada por los grandes debates políticos sobre las leyes, sino también sobre el contacto permanente que se tiene con la sociedad y que puede servir para canalizar y para hacer conocer al país las cosas que cada región necesita. Senadora, le preguntaba hace unos minutos a la senadora Angélica Lozano sobre los resultados de esa consulta anticorrupción el pasado domingo. ¿Por qué cree usted que hasta este momento la ciudadanía está adquiriendo esa conciencia de la gravedad que representa la corrupción para un país como Colombia? No, yo no creo que la ciudadanía lo esté adquiriendo ahora. Es que uno recuerda el referendo del 2003, que era un referendo también anticorrupción. Incluso algunas de estas propuestas estaban allá y otras muy importantes como la supresión de las contralorías regionales y otros temas muy importantes. Y esas preguntas se ahogaron por 100.000 votos y 200.000 votos. Y eso que el umbral en ese momento del censo electoral incluía los muertos y personas que no podían votar. Entonces, yo no creo que se pueda decir que es que hasta ahora lo están recogiendo. Yo creo que lo que hay es un sentimiento de los colombianos desde hace mucho tiempo de buscar mecanismos para dar un mensaje sobre la corrupción. Pero yo creo, Jefferson y televidentes, que esto va mucho más allá. Lo que muestran los estudios sobre corrupción es que en general las conductas corruptas son muchísimas. La OCDE, por ejemplo, ha codificado más de 900 conductas que se consideran por fuera de la ética y de la moralidad pública, y entonces usted tendría pues que tener prácticamente una ley para prohibir cada una de ellas.
Yo creo que lo que está mostrando los nuevos estudios de corrupción es que tenemos que ir mucho más allá. Yo de la consulta, y siempre lo dije, tenía reparos sobre algunos temas que no compartía, sin embargo, me comprometí desde el principio, la voté en comisión, la voté en plenaria, y no solamente eso, convencí al Centro Democrático de que participáramos activamente en esta consulta con las dificultades que después surgieron, porque me parecía importante el mensaje, pero yo creo que no nos podemos quedar simplemente en esas reformas, que si bien son interesantes y tocan temas importantes, hay que llevar el tema a lo central, que es la construcción de los conceptos de integridad, sí, que buscan no solamente penalizar conductas negativas, sino incentivar el funcionario íntegro, crear conciencia sobre los valores que deben inspirar el servicio público. Senadora Angélica López, ¿por qué... Lozano. Angélica Lozano. Ya me confundí por el apellido de Claudia. Una mezcla de las dos. ¿Verdad? Sí, senadora, ¿por qué hasta este momento las fuerzas políticas logran ese acuerdo? Otra de las grandes reflexiones que leía yo de muchos televidentes que nos han estado escribiendo el día de hoy es por qué esta gran reunión, ese gran pacto, este gran encuentro entre las diferentes fuerzas políticas liderado por el presidente Iván Duque, pues no se hizo antes, teniendo en cuenta que era un tema tan importante. Yo creo que dos cosas. Primero, la votación copiosa del domingo, que no lo esperaba la clase política, hizo que se sientan observados y que saben que la ciudadanía tiene el ojo puesto en todos los partidos, en todos nosotros. A todos ahora nos van a exigir más y eso es muy bueno. Saben que esto es con ellos y que no solo en un año hay elecciones, sino que la política cambió, lo ha demostrado las elecciones de este año, la composición más pluralista del Congreso, los resultados de primera y segunda vuelta. El país cambió, la sociedad quiere cambios y está además actuando. Entonces, la presión ciudadana hace que todos los partidos digan, caramba, nos toca actuar. Y la convocatoria que la haga el presidente Duque, que tiene la legitimidad y la fortaleza para invitarnos a todos en una muestra además muy bonita, que cite a todos, a sus partidos de gobierno, a los que se declararon independientes y a todos los que estamos en oposición. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso. La gente reclamando, actuando, con todo el proceso de la consulta, otras demandas que, como bien lo dice Paloma, van más allá de los 7 mandatos y la capacidad de convocatoria de un presidente nuevo, no solo joven, sino arrancando su periodo, puede arrancar una etapa virtuosa. La política, por fortuna, está cambiando. Estamos en esa transición que muchos no saben en qué consiste que gobierne sin mermelada, como lo ha dicho el presidente. Entonces, nosotros sí sabemos eso porque no nos interesa la mermelada. Entonces es una oportunidad que tenemos todos y la ciudadanía puso la vara alta. Y yo invito a Paloma a que, además de nuestro trabajo, porque estamos en esa mesa, en ese pacto, animemos a la ciudadanía y desde aquí se lo digo, televidentes, estén encima. Cada 15 días informe en qué va la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, porque son los paquetes de la consulta, los proyectos de la consulta y los del presidente y los órganos de control, aparte unos buenísimos que anunciaron todos los partidos, están haciendo esfuerzos. Y además la reforma política. Entonces necesitamos que la exigencia se mantenga, el acompañamiento, que ustedes, Jefferson, los medios de comunicación, estén en la jugada, porque lo que no puede pasar es que arranquemos con un altísimo propósito y expectativa y que luego el Congreso empiece a aguar los acuerdos y a salir con unos resultados menos importantes. Así que eso es con participación y exigencia, sí, sale mejor. Senadora Paloma Valencia, usted me decía que esa conciencia ciudadana está desde hace varios años, inclusive me citaba el referendo del año 2003. Si desde ese momento existe esa conciencia ciudadana y ha habido esa preocupación, ¿por qué cree usted que hasta este momento es que se da una cumbre de tan alto nivel, de tan alto consenso político como la que se dio ayer en la Casa de Nariño? Yo creo que hay varias cosas. Primero, durante el gobierno del presidente Uribe, las cosas se hicieron de una manera muy distinta y Colombia empezó a sentir que la administración pública operaba, funcionaba y que los recursos no se estaban perdiendo. Pero vino el gobierno de Juan Manuel Santos en un desgreño administrativo, en un caos, en una cantidad de escándalos que francamente dejaron, yo creo, muy postrada el sentimiento de la opinión pública frente a lo que es la cosa pública. Y entonces, cuando usted se entera, por ejemplo, de que el presidente Santos y su gobierno gastaron en vísperas electorales para derrotar a Óscar Iván Zuluaga
2.3 billones en publicidad y eventos. Cuando usted se entera, según las cifras del Contralor, que son más de 50 billones de pesos los que se han perdido, que este gobierno que recibió un país que iba hacia adelante está dejando una economía arrodillada, con una deuda de más del 50% del PIB, que está dejando un déficit fiscal gigantesco que está llegando al 4%, unas vigencias futuras de 90 billones de pesos, unas deudas del sistema de salud que están entre 7 y 10 billones, un problema serísimo en Electricaribe que va a costar 10 billones de pesos, la deuda del sistema de transporte en 5 billones. Y la gente piensa, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Porque el gobierno Santos no hizo sino subir los impuestos y los ciudadanos no vieron ningún beneficio a su favor. Entonces yo creo que el clima político, la crítica política ya había llegado a su máxima expresión, sobre todo con los famosos escándalos de la mermelada tóxica. Es que fueron miles de millones de pesos que se entregaron en las manos de los contratistas y de los congresistas, amigos del gobierno, para lograr el clima de gobernabilidad y que, por supuesto, lo más grave fue que no llegaron a construir las obras públicas que se habían prometido, porque usted no tiene nada de malo que un congresista diga necesitamos hacerle un acueducto a un pueblo. Lo que es grave es que esté diciendo que se necesita hacer ese acueducto y que termines entregándoselo a un contratista amigo para robarse la plata y el pueblo siga sin el acueducto. Entonces, yo creo que había un gran hastío y la derrota de la consulta popular permite que sectores que no habrían querido sentarse con el presidente Duque porque les parecía que la consulta ya les daba las suficientes herramientas, ahora sientan que el presidente Duque es la única manera de poder sacar adelante una agenda entre todos para poder derrotar la corrupción. Pero yo tengo una pregunta, Paloma. Primero, no considero una derrota. Creo que si no hubiese habido una campaña sucia, mentirosa y los ataques infundados, habríamos logrado el umbral. Pero listo, quedó así por solo 400.000 votos, que no es una derrota sabiendo todas las mentiras e infamias que hubo. Pero yo sí quiero preguntarte, ¿qué sector no se había querido sentar con el presidente Duque? Yo no lo sé, no lo estoy afirmando, digo que yo creo que no se hubieran querido sentar. Yo no veo al doctor Gustavo Petro yendo a una reunión con el presidente Duque si no se hubieran dado las circunstancias de la derrota de la consulta. Y es una derrota, Angélica, porque es lo mismo claro, pues estoy especulando, puede que sí hubiera querido ir, pero no le veía yo ese ánimo en el Congreso. Pero él invitó al presidente Duque a juntos promover la consulta anticorrupción, por ejemplo. Activamente. Sí, pero es que el presidente Duque la estaba promoviendo desde antes. Entonces, pasivamente, y ahí viene el problema de tu partido, que sí, que no. O sea, no finjamos demencia, la derrota no cayó del cielo. Aquí hubo un juego muy sucio y mentiras y demás. Entonces me parece derrota. Pues antes pero llegamos cuando uno tan va lejos. A ganar, gana como en el plebiscito, Angélica, que a pesar de las mentiras, de que le dieron plata solamente al sí, de que utilizaron los medios de comunicación, se ganó. Y yo no lo digo en mal sentido. Por ejemplo, el referendo del presidente Uribe, que lo derrotaron, porque pues ¿cómo más uno va a decir cuando uno pierde? Pues perdió por 100.000 votos. Y de todas maneras uno pierde por 100.000 votos o por uno. Sí, lo que pasa es que yo sí creo que la consulta crea un momento muy importante, o sea, crea un momento de posibilidad de diálogo. A eso me refiero más que cualquier cosa. No estoy entrando a juzgar negativamente digamos los temas. Yo digo, creo yo, puede que si los hubiera invitado antes todos hubieran acudido y entonces pues realmente la consulta hubiera sido totalmente innecesaria y nos habíamos podido ahorrar la plata, pero yo creo que la consulta, independientemente a que no ganó, generó un momento de diálogo. Senadora Paloma Valencia, debo marcar una pausa a comerciales, pero antes quiero preguntarle, usted ha sido una senadora muy crítica de lo que ha sido la participación en política de las FARC sin haber respondido por esos crímenes ante la justicia transicional, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En su condición como senadora y desde la perspectiva política que usted ha defendido, ¿cómo vivió ese momento el día de ayer de tener en una misma mesa al máximo jefe del partido FARC en este momento, el excabecilla Timochenko? Con profundo dolor y con vergüenza para lo que ha sido la violencia en Colombia. Yo creo que para
las víctimas de Colombia, para los niños que fueron abusados, los niños reclutados, los miles de muertos y los miles de secuestrados, es inadmisible que eso pase. Esas son las herencias que nos quedan del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero yo espero que podamos actuar frente a las cortes internacionales y que los criminales de lesa humanidad que no dijeron la verdad, que no pagaron ni siquiera las penas simbólicas de la JEP, tengan que responder por sus crímenes, porque yo creo que eso es una afrenta a la noción de justicia y a lo que, digamos, es íntegro. Me parece que es un acto de infinita corrupción que un criminal que ha causado tanto daño a este país se pueda sentar en la mesa para hablar de corrupción y echarse un discurso sobre su deseo de proteger a los colombianos cuando sabemos que estuvieron extorsionando, traficando drogas, secuestrando colombianos. Creo que es una triste herencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Senadora, ¿se equivocó el presidente Iván Duque al invitar a Timochenko a esta reunión? No, porque él invita a todos los partidos y esos son los partidos que hoy hay. Me parece que el Centro Democrático, y así lo hemos dicho siempre, nosotros respetamos la ley y respetamos las cosas. Lo que pasa es que esto no debió ocurrir, más cuando la voluntad del pueblo colombiano se expresó tan definitivamente en un plebiscito tan desigual. Ahora que la senadora Angélica le tocó la consulta y imagínense lo que era hacer consulta, como esa consulta en contra del gobierno sin los recursos porque se los dieron solamente al gobierno y sin embargo haber ganado. Yo creo que eso le duele todavía a muchos colombianos. Senadora Angélica, ¿usted qué opinión tiene sobre la presencia de Timochenko y toda la polémica que ha generado, teniendo en cuenta las mismas críticas que ha habido desde el partido de gobierno contra la participación en política de integrantes de las FARC, que dicho sea de paso no han respondido por sus crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz? A mí me pareció valioso que el presidente invitara a todos los partidos. Por eso yo te comentaba que conocí que existe un partido que se llama PRE, lo conocí anoche, no sabía. Partidos afro, que tampoco conocía, que tienen la representación por haber sido electos y demás. Y por supuesto también estaban las FARC, que ya son un partido político, ahora es la FARC, Fuerza Alternativa, creo que es su nombre. Entonces, si son todos los partidos, pues son todos, tienen hoy 8 curules en el Congreso y tendrán que votar afirmativa o negativamente todos los paquetes que se están pactando. Lo importante, y quiero insistir en eso, es que los ciudadanos, la tarea no se acabó el domingo votando. Esto apenas comienza, tienen que estar encima con una veeduría crítica para que los proyectos que se van a radicar, discutir y ojalá aprobar, se aprueben por lo alto, con la vara alta de máximo nivel y no que de pronto quede un cascarón con el nombre y contenidos regulares. Y eso depende de ustedes. Mientras la clase política sienta que ustedes están encima exigiendo, todos vamos a dar lo mejor con seguridad. Vamos a hacerle seguimiento a eso. Senadora Paloma Valencia, quiero agradecerle el tiempo que le ha concedido al programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Muy contenta de haberlos podido saludar y compartir con ustedes estas opiniones. Un abrazo muy especial a nuestra senadora Angélica. Un abrazo, senadora. Gracias, Vamos Pablo. a una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien en voz del gobierno va a ser también la encargada de coordinar esas mesas técnicas a través de las cuales se consensuará la parte final de estos proyectos de ley, de estas iniciativas legislativas que tendrán que ser aprobadas según este pacto político antes del mes de diciembre. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.